me gustaría preguntarte, querido Julián, ¿qué fue lo que a ti te atrajo de este tema de la violencia? No sé si quizás eh, por ahí podríamos abrir también algo. Me interesa mucho escucharte. Mm. Yo tengo una larga trayectoria de estudios sobre guerras civiles, revoluciones, contrarrevoluciones. Yo hice mi tesis doctoral sobre la guerra civil en el año 83, ¿no? O sea que ha llovido mucho. Y me lancé después a una aventura que fue explicar, explicar todas las quiebras que habían permitido que una civilización como la europea en el siglo XX saltara hecha añicos desde muy diferentes puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la clase, de la nación, del género, de la raza. Entonces me interesó muchísimo todo aquello. Y cuando empecé a pensar, a idear en este libro, que fueron mis estancias sucesivas en Budapest, para situar Europa no desde la perspectiva occidental, sino de central y del este, me di cuenta que había un sitio recóndito, más o menos, que era el tema de la violencia sexual, que había empezado a salir después de la violación masiva de las mujeres musulmanas en Bosnia, ¿no? Pero que no había sido tratado de una forma clarísima por una tradición que yo pertenecía a ella, de historia social, donde había feminismo, sufragismo, estudios sobre las mujeres sindicadas, en los partidos políticos, en las revoluciones, en las contrarrevoluciones, pero no había hecho esta mirada concreta, ¿no? Y además me di cuenta que había también tabúes en torno a ello, ¿no? Es decir, para los comunistas que creían que estaban liberando a Alemania del nazismo, pues reconocer que había habido violaciones masivas por parte de las tropas soviéticas en Budapest, Viena y Berlín no casaba en la narración del elogio de ese mundo dorado que se llamaba comunismo, ¿no? No digamos también para el tema de toda la violencia contra las mujeres judías en el Holocausto, que prácticamente no aparecía, ¿no? Aparecía el judío, ¿no? Como concepto genérico. Entonces creo que todo eso es lo que me inclinó hace muchos años y creo que descubrí un hilo conductor para llamarlo violencia indómita y dentro de esta violencia indómita, pues la violencia sexual tenía una parte importante, ¿no? ¿Podrías también tú contestar a tu... A mí misma sí, por qué evidentemente trabajas en este tipo de Fíjate que es curioso, quizás tenemos un punto de partida similar en esto. Yo leí un ensayo muy interesante que quizás tú también leíste sobre la persecución de brujas en Europa en el medioevo de Silvia Federici, que es un Ujú, estudio maravilloso. ujú, Eh, entre las cosas que plantea, pues a mí me empezaron a surgir muchas preguntas, ¿no? O sea, el hecho de que de la figura, digamos, el estereotipo, vamos a decir, o el estereotipo pop de la bruja, ¿no? O sea, que son ujú, mujeres que eh, pues no pertenecen a un sistema capitalista, ¿no? No participan del mercado, no participan tampoco de la tradición de la medicina, ¿no? ujú, Alópata, histórica, ujú, no están en una edad sexualizada, vamos a decir, o deseable, ¿no? Que es otra cosa también muy intrínseca pues al capitalismo y al patriarcado, desde luego. Entonces, todos estos márgenes entre los cuales se van situando estas mujeres, las brujas que fueron perseguidas, me hicieron pensar muchísimo en, bueno, pues yo soy latinoamericana, yo soy mexicana y soy de la Ciudad de México y hay un punto en el que estas preguntas europeas, yo me preguntaba, bueno, pero ¿qué pasa con todos esos otros pliegues, no? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con una mujer que ni siquiera habla español, ¿no? El idioma, digamos, de la colonia. ¿Qué pasa con la cantidad de lenguas originarias que hay, por ejemplo, en México, ¿no? ¿Qué pasa desde esa resistencia, ¿no? Tanto lingüística como, es decir, se van sumando resistencias que no hay en esas figuras, digamos, históricas de las brujas. ¿Qué pasa con las curanderas en México o, bueno, en las otras partes? chamanas, ¿no? Exacto, ¿qué pasa en otras partes de Latinoamérica, ¿no? En Brasil, me hacía este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con esas otras resistencias que no están nombradas y que no forman parte, digamos, de esa idea de la mujer, por supuesto, de las, vamos a decir, brujas, aunque lo que me gusta también de la palabra es que tiene un sesgo también como
algo despectivo, ¿no? Y bueno, desde ahí como que me empecé a hacer muchas preguntas, ¿no? De qué pasa con esas violencias que además existen en otros territorios, ¿no? En este en particular, en el que hay pues 11 feminicidios al día, crímenes que son únicamente cometidos por el hecho de que nacimos mujeres. ¿Y qué pasa con esa violencia, no? ¿Qué pasa desde esas otras resistencias, digamos?